Buenas noches, bienvenidos y agradecerles el interés por participar en esta sesión cuarta del Journal Club San Fernando de San Marcos, del Club de Salud Materna. El tema que hoy hemos elegido es interculturalidad en salud materna y el paper va a ser presentado por Jennifer Rojas. Para quienes de repente no hayan estado presentes en alguna sesión anterior, el Journal Club es una iniciativa de San Fernando que ha sido formada por estudiantes de la Facultad de Medicina en cuanto al Club de Salud Materna que pertenece a San Marcos de sí, y pues tiene uno de los objetivos es poder promover la discusión de esos artículos a través de una lectura crítica, de un análisis crítico del artículo para poder potenciar esta cualidad en nosotros, porque a veces solo los leemos y no profundizamos. Entonces voy a presentarme primero. Yo soy la coordinadora del Club de Salud Materna y voy a dar pase a la obstetra aérea para que también se pueda presentar y luego a los miembros. Hola, Diayan, hola. Buenas noches con todos. Soy Elia Q, soy obstetra. Laboro en el Hospital de Vitarte y también en la docencia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y bueno, aquí pudiendo compartir con todos ustedes el análisis de estos artículos. Sean, todos bienvenidos. Gracias, obstetra. Bien, ahora voy a dar paso a los chicos. Estos son los miembros. Jennifer. Buenas noches con todos. Obstetra, buenas noches. Y compañeros, mi nombre es Jennifer Rojas y bueno, soy estudiante de obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y bueno, estoy aquí muy contenta de pertenecer a este club de salud materna y poder así aprender un poco más del tema y poder debatirlo con todos ustedes. Gracias. Diana. ¿Se encuentra Diana? ¿O Patricia? Buenas noches con todos, mi nombre es Patricia González, soy estudiante de medicina de la UPC, mis pronombres son ella, ellas, estoy en sexto año de medicina, un gusto estar aquí. Gracias, Patricia. Percy. Buenas noches con todos, mi nombre es Percy León, yo soy estudiante de medicina por la Universidad de San Marcos y sean bienvenidos todos a esta nueva reunión. Realmente son muy productivas, ya es la cuarta sesión, ¿no? Ya estamos próximos también a culminar, pero esperemos que sea provechoso para todos. Gracias. Ivonne. Buenas noches a todos, mi nombre es Ivonne Coña, soy estudiante de obstetricia de último año y espero que esta sesión del Journal Club de Salud Materna sea muy provechosa para todos. Gracias, Ivonne. No sé si Diana retomó para que pueda presentarse. Buenas noches con todos, mi nombre es Diana Palacios, estudiante, internado de obstetricia de San Marcos. Gracias, Diana. Bien, entonces, sin más preámbulo que dar, y ya siendo las 8:15, vamos a dar ya inicio a la discusión del artículo que hemos elegido. Y Jennifer, ¿puedes compartir pantalla? Ya, un momentito. ¿Me confirmas, Dayan, por favor? Sí se puede visualizar. Antes de poder iniciar la presentación en sí, vamos a dejar un tiempo de preguntas al final que han sido formuladas y propuestas por los miembros mismos, y también si alguno de los participantes que nos acompaña, Mariana, Olga y Marta, desean formular alguna pregunta, también lo pueden dejar a través del chat, o voy a dejar un link para que puedan hacerlo de manera anónima si lo desean.
Y ya al final, posterior a la presentación, vamos resolviendo algunas preguntas. Puedes comenzar. Gracias, Dayan. ¿Se me escucha? Ay, ¿qué hice? Sí, sí te escuchamos. Sí pueden verlo, ¿no? Ahí, un ratito. Ya. Bueno, buenas noches con todos nuevamente, Obstetra y compañeros de esta cuarta sesión del Journal Club. Bueno, el artículo que hemos podido elegir lleva como título Creencias y costumbres de madres y parteras para la atención del embarazo, parto y puerperio en el distrito de Huancas, Chachapoyas, Perú. Este es un artículo que fue publicado en el 2019 y tiene como autores, entre ellos Carla María Ordinola, Miguel Ángel Barrena y entre otros. Bueno, previo a iniciar en sí sobre este artículo y dando un preámbulo, hay algunas palabras claves que debemos de conocer, que vamos a tomarlo en todo este artículo que vamos a analizar. Entre ellos es la medicina tradicional, que se manifiesta como el conjunto de prácticas, creencias y conocimientos sanitarios basados en el uso de recursos naturales, terapias espirituales y técnicas manuales. En esta medicina tradicional básicamente se basa en las prácticas, creencias que puede tener una comunidad o un conjunto de personas que lo han conocido mediante, o mayoría de las veces de manera verbal, y que va de generación en generación. A diferencia de la medicina científica, que bueno, es la medicina convencional que conocemos y que está especializada en nuestro sistema de salud, y que se va a basar en lo que es conocimientos teóricos, en el método científico, y que es previo a tener esta medicina se tiene que estudiar para poder realmente ejercerlo. Y como otra palabra de conocer es la interculturalidad, que es la acción en la cual cada cultura, manteniendo su identidad, va a poder aceptar o va a poder adaptar paradigmas no propios de su cultura, y que lo va a hacer básicamente para poder mejorar lo que es su sistema de salud, en caso de la interculturalidad en salud. Y bueno, aquí es la parte el citado de este artículo en la parte inferior. Bueno, ya para iniciar con este artículo, con este análisis del artículo, en la introducción nos dicen que el embarazo es una época de diversas dolencias, y dentro de esta... ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho. Solo vemos la primera diapositiva. No sé si la puedes... No. A ver. A ver, voy a dejar de compartir para poder... ¿Ahí ven? Dayan, ¿me confirmas, por favor? Sí, ¿lo podrías colocar en pantalla completa, en presentación? Sí. Yo lo veo. ¿Ya lo puedes ver, Dayan? No sé si es mi señal, pero yo lo veo chiquito, chicos. Sí, igual no se ve pantalla completa. A ver. F5. A ver, voy a compartir como toda mi pantalla la voy a compartir. Ahora. Sí, ahora en pantalla. ¿Sí se logra ver las diapositivas? Sí. Bueno, ahora sí, ¿está en introducción? Me confirman, por favor. Sí, Jennifer, vemos la introducción. Ya, gracias.
Bueno, ya para hablar un poquito más ya del analizar lo que es el artículo, en la introducción básicamente nos menciona que el embarazo es una época de diversas dolencias y dentro de esta cultura se incluye la realización de prácticas empíricas mediante el uso de la medicina tradicional. Es decir, que nos dice que el embarazo se va a basar en, o va a presentarse quizás complicaciones y que para ello van a utilizar esta medicina tradicional para poder aliviar estas dolencias que se presenten. Además, nos dice que en el Perú coexisten diferentes culturas y etnias, que en la esfera de la salud se va a traducir a nuevas o diferentes prácticas en cuanto a la prevención y en cuanto al cuidado de la salud. Y en el área rural, conocemos que la partera es una proveedora independiente de cuidados primordiales y primarios en la madre, en sus hogares durante el embarazo y también se va a ver en la parte del puerperio y atención del recién nacido. Es por ello que el objetivo de este artículo es describir las creencias y costumbres de madres y parteras para la atención del embarazo, parto y puerperio en el distrito de Huancas, en la provincia de Chachapoyas, Perú. La ubicación geográfica en sí de la localidad de Huancas se va a dar en la ciudad de Chachapoyas, capital de Amazonas. Este pueblo se localiza a 10 kilómetros. Se encuentra a 2.558 metros sobre el nivel del mar y, bueno, fue creado por la ley 1231 el 5 de febrero de 1861. Es por ello que este distrito mantiene en sí las costumbres ancestrales, ya que tiene la fundación es en 1861 y mantiene en sí toda esta medicina tradicional. En cuanto a la metodología de este artículo, se hizo un análisis de contenido, dado paso a paso en la lectura, en la relectura, y se separó por unidades de significado colectivo, por frases y palabras representativas. Qué bueno se va a dar esta información según 4 categorías, y la primera de ellas es señales y peligros durante el embarazo, otra de ellas cuidados durante el embarazo y parto, dificultades del parto y cuidados durante el puerperio. Esto va a ser básicamente en el cual se agruparon estos resultados de las entrevistas y vamos a poder ver en los resultados cómo se dieron estas respuestas por parte de las parteras y las mujeres de esta localidad. En cuanto a la metodología en sí, es un método cualitativo, como ya se vio, es con muestreo en cadena. Se utilizó la entrevista en profundidad aplicada a 24 madres y 6 parteras, de manera individual y también fue de manera de un grupo focales, en junio y octubre del 2014. Entre las dificultades que manifiestan que se pudo obtener en estas entrevistas, en entrevistas personales fue que el tiempo adecuado para las entrevistas, es decir, que muchas de las mujeres no, ya que ellos viven en el campo, no tenían el tiempo suficiente para poder responder a estas entrevistas. Y en cuanto a los grupos focales, es que no habían organizaciones activas, entonces no se podía realmente localizar o tener estas respuestas fácilmente. Y otro que es hablar en público de un tema específico, que muchos de las pobladores de la comunidad no sabían o no podían manifestar en sí su pensar o sus creencias mediante grupos focales. Entonces, esto fue las dificultades que se encontró en este artículo. Entre los criterios de selección, bueno, se eligió a las parteras, que bueno, son las que hacen el cuidado en sí de la madre en el momento del parto y en el puerperio. A los familiares que conozcan o hayan sido partícipes de un parto, que conozcan en sí sobre el tema, y mujeres, bueno, que hayan tenido un embarazo. Y bueno, el profesional de la salud obstetra se tuvo también en cuenta, para que conoce o sabe sobre la salud sexual y reproductiva de la mujer. Bueno, ahora están los resultados, creo que ahí lo dividen. ¿Dayan? Bueno, ¿O continúo en los resultados? Sí, yo voy a presentar estos primeros resultados.
Como parte de la primera categoría vendría a ser las señales y peligros durante el embarazo, ¿no? Y algo que me llamó la atención, ¿no? Que nos menciona dentro de los testimonios, que nos dice, para llevar un buen embarazo se necesita un clima sano, ¿no? Entonces nos habla de estar bien con la familia, llevarse bien. Esta primera parte es algo que lo he podido notar, ¿no? Porque yo tengo parientes también de la zona de la sierra, ¿no? Y es bien, cuando alguien está gestando hay bastante cuidado, no solamente por parte del esposo, sino también por parte de los familiares, es lo que yo he podido notar, ¿no? De repente hay bastante respeto entre los suegros, la familia, ¿no? Entonces, este ambiente también es muy propicio para el desarrollo de todo durante toda la gestación, ¿no? También nos menciona que hay que tener cuidados, como no hacer fuerza, ¿no? Porque esto pueden desencadenar de repente problemas durante el embarazo. Nos menciona también como el reconocimiento de señales y peligros, como el dolor, ¿no? Ahí la presencia del dolor nos dice como si va a nacer el bebé, ¿no? Entonces podríamos estar hablando de repente de una amenaza de parto prematuro, ¿no? De repente, o una amenaza de aborto, ¿no? Porque nos menciona también, nos baja sangre y perdemos a la criatura, ¿no? Entonces estamos hablando de peligros que están presentes durante la gestación. También algo muy importante eso es la alimentación, ¿no? Nos menciona, no debemos tomar café porque es muy cálido para los bebés. Y hay una parte también, lo voy a leer textualmente, nos habla sobre la mala alimentación de las mujeres durante el embarazo, ¿no? Que se va a ver como un problema, ya que esto nos menciona que hay una distribución inequitativa de los recursos del hogar, ¿no? Entonces, también vemos que a favor de los varones, nos dicen. Entonces, no sé si hayan notado ustedes, compañeros o presentes, muchas veces dentro de la casa, yo lo he visto en mi mismo hogar, de repente la madre prefiere atender mejor a los varones que las mujeres, ¿no? O sea, por ejemplo, de repente la gestante prefiere atender mejor por así decirlo, con una mejor presa a su pareja o al papá de repente, ¿no? Pero son cosas que se dan, ¿no? O sea, bueno, yo lo he vivido, lo he visto, ¿no? He tratado de hacer ver también a mis familiares que no está bien, ¿no? Que lo correcto es todos por igual de repente, ¿no? Pero esa parte también me parece interesante, ¿no? Nos dice, se ve como un problema, ¿no? Por la parte de la nutrición, ¿no? Porque hay una distribución inequitativa de los recursos del hogar a favor de los varones, y eso es lo que se nos menciona también acá en el artículo, ¿no? Luego también nos habla de la alimentación, ¿no? Que no hay restricciones en general, ¿no? Porque, bueno, más que nada las restricciones son por las actividades que realizan, tampoco no hay un tipo de restricción, al menos que realicen algún tipo de fuerza, ¿no? Que pueda provocar algún daño al embarazo. Como primera parte de señales y peligros del embarazo. De repente alguien tuviera algo más que comentar. O como lo que mencioné también sobre la inequidad de los alimentos, si alguien tuviera una experiencia similar, o vivido, o tenga alguna opinión sobre esto. Sí, bueno, Percy, es verdad, ¿no? Lo que tú mencionas en cuanto a la distribución inequitativa de los alimentos, por ejemplo, ¿no?
sí también está influenciado por digamos, por el género, ¿no? A veces esto puede pasar como inadvertido, ¿verdad? Porque se toma algo como algo anecdótico, ¿no? O como una costumbre, ¿no? De que al varón pues se le sirva mayor cantidad, digamos, los varones comen más, ¿no? O como tú mencionabas también, la mejor presa para el varón de la familia, ¿no? O para el esposo, ¿no? Y esto sí, pues ocurre muy frecuentemente en nuestros medios, ¿no? Y bueno, eso es parte también de, digamos, de la concepción que se tiene, ¿no? De estas relaciones de poder entre los géneros, ¿no? Y que, pues, aunque parezca algo anecdótico o algo, digamos, que ocurre con frecuencia y que a veces no nos detenemos a analizar, pues, eso también, por supuesto, va a influir, ¿no? En este caso, si hablamos de una gestante, en la gestación misma, porque si dentro del hogar, pues, quien se alimenta mejor es el varón o el esposo, ¿no? Y la mujer más se preocupa de la alimentación de su familia, no tanto de la de ella, pues esto va a repercutir en su embarazo mismo, ¿no? Y en el producto de la gestación, ¿no? Uh-huh. Eso era lo que quería acortar. Entonces, pasamos a la sección 2, a la categoría 2. Cuidados en el embarazo y parto. Patricia. Patricia, ¿nos escuchas? Hola, ¿me escuchan y me ven? Sí, Patricia. Perfecto. Buenas noches a todas, a todas. Entonces, para hablar en cuanto a los resultados de los cuidados durante el embarazo y el parto, los testimonios que las mujeres brindaron fue que las mujeres embarazadas deben usar la ropa holgada, no deben usarse ropas ajustadas, deben comer todo, vestir igual o más o menos con la pollera, que hace referencia al no usar ropa holgada, ¿no? Supongo que el fajín igual. Alistar el pellejo de carnero para cubrir el piso, todas hacen referencia a 3 cosas: dónde agarrarte, dónde echarte y qué hacer mientras esto suceda, ¿no? Por eso es que ellas mencionaban que debían alistar el pellejo del carnero, o también se mencionaba lo del catre en el piso, sí, lo de como que mantas gruesas sobre el piso o agarrarse de la pata de la cama. También para en cuanto a los dolores o al trabajo de parto, el tomar orégano, el frotarse el cuerpo para que las puedan calentar. Y también podían, en cuanto a los cuidados del parto, ver cómo este iba avanzando por medirse el pulso o formas en que las podían dar alivio y poder ayudarlas a durar durante todo el trabajo de parto sin mayor complicación, ¿no? Y bueno, finalmente nos hacen mención a lo de la placenta, que también a lo largo del artículo hacen mención a que no solamente, pues, que es sacar la placenta y deshacerse de ella, ¿no? Sino que inclusive alrededor de la placenta hay toda una mística que tiene que ser puesta dentro de la misma casa, que no puedes botarla simplemente porque los animales se la pueden comer y si se la comen los animales, a los niños les iba a suceder algo específico. Entonces, todo esto dentro de su creencia popular para lo que es los cuidados del embarazo y del parto. Algo que quizás quisiera acotar en cuanto a la sección anterior era, como mencionaba Patricia, el uso de remedios caseros que mencionaban no solo el orégano, sino otros tipos de preparados de toronjil y otros tipos de hierbas que lo usaban para poder relajarse o para el parto. Entonces, digamos que acá también se observa el uso de la medicina tradicional, como Jennifer lo mencionaba en un inicio, y de que en realidad esto debería tener incluso
evidencia científica de cuánto es la dosis necesaria para ese momento, ¿no? Pero ya en el momento de parto, el profesional de salud, pues, no le podemos restringir, ¿no? Que no use o aquello en lo que ella confía o en lo que su partera le ha mencionado, ¿no? Como que por ahí también habría una limitación en cuanto al uso de medicina tradicional. Sí, también creo que mencionaba dentro del artículo, por ejemplo, el uso de la albahaca, ¿no? Para acelerar el trabajo de parto, ¿no? Y sí, también lo he podido, bueno, escuchar. En sí hay un conocimiento ancestral, ¿no? Sobre algunas plantas medicinales que, digamos, no está estudiado, ¿no? Como mencionabas tú, Dayan, pero que existe este conocimiento ancestral y es utilizado, ¿no? Y que no podemos ignorar, ¿no? Debemos también de saber, pues, que existe este conocimiento y la interculturalidad es parte de poder aceptar también este conocimiento y tratar de convivir con ambos, ¿no? La medicina tradicional, ancestral y la medicina moderna, digamos, ¿no? Bien, entonces pasamos a la siguiente categoría de dificultades del parto. Diana. Sí, No, igual, a perdón. mí me toca esa parte sobre dificultades del parto, que se mencionan de manera general que podrían ser, por ejemplo, que se demora mucho en salir la placenta, o también podría ser que ésta salga incompleta, una mala posición del bebé y que haya mucho sangrado, que no pare, que vendrían a ser las hemorragias. Aquí en algunos de los testimonios aparecen lo que ya habíamos mencionado, que es infusiones de diferentes tipos, dependiendo ya del lugar, ¿no? En este caso, en Huancas, pues era el mate de toronjil o también de orégano, también se mencionó el de albahaca. Mencionar que esto sí se puede ver en las prácticas cuando vas en los hospitales. Muchas veces te preguntan si puedo estar tomando agua o algún matecito. Y algunas veces no los dejan, o incluso algunas veces sí no deberían tomar porque si fuera el caso de una cesárea. Pero creo que mi opinión es que en lo posible darle a la mujer, pues la tranquilidad, ¿no? De que se sienta más tranquila si este mate le hace sentir mejor. Respecto también, aparte de los mates, se habla en torno a la placenta, que como mencionaron, que se tiene la creencia de que esta no solamente esta no solamente se puede desechar, muchas veces creen que es como una parte del hijo que también estuvo acompañando al bebé. Entonces, hay muchos tipos, diferentes lugares en los que se entierran para que los animales no se los coman, porque tienen la creencia que después el bebé se enferma o hasta incluso se puede morir. En el artículo mencionan que este distrito lo enterraba debajo de la cama aproximadamente 60 centímetros, o incluso cercano a la puerta para que la mujer esté más tranquila. En una de mis prácticas en maternidad, recuerdo que una paciente que todavía estaba comenzando su trabajo de parto, nos mencionó que en su pueblo, la verdad, no recuerdo muy bien de qué parte era, si era de la sierra o de la selva, pero mencionaban que la placenta ellos lo guardaban, y dependiendo de que si su hijo era varón o mujer, pues lo enterraban ya sea afuera o adentro de la casa o atrás de la casa. No recuerdo bien, era para cuidar la casa, algo relacionado a eso. Entonces, eso es algo que se tiene que tener en cuenta al momento de atender un parto. Si la familia quiere hacer algo con los restos de la placenta para que se sientan cómodos. Si alguno tiene algo más que acotar.
Bueno, el tema de la placenta es todo una mística, ¿no? Cuando yo me pongo a pensar, por ejemplo, si alguien con estas costumbres de repente se viene a atender el parto, como menciona Ivonne, ¿no? Que tuvo esta experiencia que le comentaba en la maternidad, pero ¿qué sucede en caso que la paciente de repente solicite su placenta para llevárselo, ¿no? Porque sabemos en estos casos en los hospitales, en la atención de parto especializado, lo que se hace es atender el parto, el alumbramiento y la placenta es desechada prácticamente, ¿no? Pero, ¿qué sucedería en caso que la paciente solicite llevarse su placenta? ¿Hay un protocolo, está establecido? ¿Se podría hacer esto o no se podría? ¿No? Es una pregunta de repente para la obstetra que ella está trabajando en el sector asistencial. Y otro comentario, por ejemplo, tenía una amiga de Cajamarca y ella mantenía su placenta en forma de, bueno, lo vi como foto, ¿no? Que una vez lo publicó, y lo tenía como una forma de disecado, petrificado, ¿no? Y al parecer era costumbre de la parte de su zona, ¿no? Hacer eso, guardarlo, ¿no? Eso que quería comentar y compartir. Sí, Percy. Bueno, en el caso de que la paciente desee la placenta, en realidad no hay un protocolo establecido, pero sí, bueno, en este tiempo, acá en Lima al menos, solamente he tenido la experiencia con una sola paciente que pidió llevarse la placenta, ¿no? Entonces sí, se lo entregamos en una bolsita y al esposo en este caso, ¿no? Que está acompañándola, ¿no? Pero bueno, acá en Lima no es tan frecuente, ¿no? Pero en provincia sí, ¿no? Tanto en sierra o selva ahí es mucho más frecuente, ¿no? Y sí, se le entrega sin problema a la paciente o al familiar, ¿no? Que la acompaña. Pero que haya un protocolo establecido, no, en sí no lo hay, ¿no? Es algo como más que interno, ¿no? Eso, ¿no? No me acuerdo si había la otra pregunta o era solamente de la primera versión. Sí, eso lo es, obstetra, muchas gracias. Ok. Bien. Bien, siguiendo con la parte de resultados, en la última categoría estaba cuidados durante el puerperio. Aquí se plantean dos situaciones y bueno, los testimonios que se produjeron durante la entrevista. En la primera situación, más que nada nos habla sobre los cuidados que deben haber durante el sobreparto, que son los cuidados que hay después en el posparto y qué toman en cuenta para una rápida recuperación. Además, algunos aspectos relacionados a los síntomas de alarma, signos y síntomas, y precauciones relacionadas a la alimentación y lactancia del recién nacido. Por ejemplo, en este testimonio dice, la madre debe comer caldo de gallina después del parto, debe comer cancha, lo tuestan y lo hacen como panetela para que tengan más leche. Deben tomar sopa de col para la leche. En algunos casos eran para aumentar la leche, otros decían, no debes comer tal alimento porque te disminuye la leche, cosa que creo que en la realidad no es así, debido a que el alimento que consume una mujer ya durante el posparto no está relacionado a la producción de la leche, debido al estímulo que hay entre la succión del bebé y todo ello. Entonces, creo que por ahí, por ese lado, es una creencia por parte de la población. Y otra segunda situación era los cuidados que se deben tener en cuenta con el recién nacido, el cordón umbilical o la vestimenta, ¿no? Porque decía que ya nacido el bebé, debía de ponerle algodón en la cabeza del bebé 3 o 4 meses. Por ahí, por ejemplo, en el testimonio dice, el recién nacido la partera lo baña y lo cambia. Cuando el niño nace se coloca algodón en la cabeza para que no se
lupie el cerebro, usa en este caso algodón hasta 4 o 5 meses. Y luego también otro testimonio es, el ombligo solito se cae em, de 3 a 4 días, ¿no? El cordón umbilical. Y bueno, también mencionan que cuidados deben tener con el cordón umbilical, como ponerle algodón, alcohol y eso, bueno. Otra cosa, otra cosa también que creo que se ha mencionado en los anteriores resultados es sobre la placenta, lo que hacen con la placenta. Algunos lo utilizaban como alimento, era como que una tradición, y otros sí lo ponían lo enterraban debajo de su cama, o también lo enterraban en la entrada de su casa, diciendo que si se venía un animal a comerse eso, al bebé le iba a ir mal, algo así entendí. Entonces, creo que en los estudios cualitativos más o menos tratan de evidenciar las diversas situaciones que tienen los pobladores, ¿no? Respecto a sus creencias y ello. Sí, bueno, solo quisiera agregar también, y bueno, cabe mencionar de que en cada de estos resultados se hubo una situación previa, que dio entrevistado dio una situación previa, y las personas o las mujeres dieron una respuesta a él. Yo veo, o en mi opinión propia, creo que en la parte de los cuidados del puerperio es donde más creencias tenemos, o que haya vivenciado más, ya que muchas de las mujeres a veces o temen comer algo, o el ají, o otras cosas para quizás le va a dañar a su bebito, o porque no va a producir leche, o si le va a producir mucha leche. Entonces yo en particular creo que en la parte de los cuidados en el puerperio propio es donde más creencias puede haber. Entonces es ahí creo que también se basa en este artículo, conocer qué es lo que está pasando, o qué es lo que piensan o de dónde nacen estas creencias, y quizás mediante conocerlo primero, y quizás ver si realmente es cierto o no, para que, bueno, esto no siga pasando, o bueno, adaptarse y conocer en sí lo que es la cultura. Entonces, en particular creo que en esta parte del puerperio es donde más creencias se puede encontrar referente a ello. Ivonne, creo que querías acotar algo también. Sí, solo mencionar que otro ejemplo de los cuidados del puerperio que he escuchado, que incluso mi familia hasta ahora, mi mamá, que es parte de Huancavelica, menciona que eh, se dicen que una vez después del parto, pues la mujer no se tiene que bañar por lo menos una semana o incluso más. Y esto, por ejemplo, en los casos de que la mujer ha tenido una cesárea y no se hace una higiene, pues, de la herida operatoria, esto podría llevar a una infección. Entonces, creo que ahí nosotros podemos intervenir educando hasta a la paciente para evitar, por ejemplo, algunos de los hábitos que podrían tener consecuencias negativas. Solo eso. Bien, entonces pasamos a la siguiente sección. Creo que ya es discusión, ¿no? ¿Me escuchas, Dayan? ¿Sí, verdad? Sí, sí, te escuchamos. Ya. Bueno, esas fueron las 4 categorías en las cuales fue dividido los resultados de este estudio cualitativo. Y ya para entrar en lo que es la discusión,
varios de los estudios comparados con este artículo se basaban en similares, en creencias similares que tenía la comunidad. Entre ellos, la modernidad y la globalización tienen un gran impacto, nos mencionan en este artículo, en el proceso cultural de los pueblos, trayendo consigo la pérdida de conocimientos y de prácticas ancestrales. Es decir que, ya que hay diversos estudios que nos muestran similares resultados, pero también nos muestra de que esto poco a poco se va perdiendo. Estos conocimientos ancestrales se pierden por una medicina moderna, nos manifiestan aquí, y que la historia del proceso del parto, que comienza desde el inicio de la humanidad, ilustra su recorrido en mujeres que durante siglos eligieron sentarse o ponerse en cuclillas para pujar, por lo que negarse a reconocer esta evidencia no forma parte de una madura reflexión. También nos dice de que, como dicen, el momento del parto, el trabajo de parto, estas creencias o esas posturas que opta la mujer ya se han dado por tiempo. Entonces, cambiar esto o adaptarse, primero hay que ponernos a analizar por qué realmente lo dan y y podemos adecuarnos a ellos, también nos dicen esta parte de la discusión. Entonces, como conclusiones ya finales, es que pese a la existencia de los dispensarios médicos o de esta medicina moderna, hay varios indígenas que prefieren a su partera tradicional para poder atenderse. No solo al alumbramiento, sino también en todos los procesos que conlleva la gestación. Y que las diversas costumbres en cuanto a los cuidados en la atención del parto varían en cada cultura, lo que conlleva que el personal de salud conozca y respete. Es decir, en la discusión se comparó con otros estudios y que varios de ellos, o las diferentes comunidades que se pudo estudiar, algunos manifestaban de que en este artículo los pobladores de Huancas dijeron de que la placenta debería de enterrarse en su casa. En cambio, en otros estudios manifestaron afuera u otras tradiciones. Entonces, ahí es donde el personal de salud debería de adaptarse a ello, el profesional de salud debería de conocer y respetarlo y saber que no son similares en todas las comunidades. Bueno, eso sería todo respecto a este artículo. Gracias. Gracias, Jen. Si alguien quisiera acotar algo, o pasamos a la ronda de preguntas. Entonces voy a contar. Sí, bueno, creo que es muy importante lo que mencionó en lo último Jennifer, ¿no? O sea, por parte de nosotros, tener el conocimiento de todo, cuando de repente cuando vayamos a hacer nuestro serum, ¿no? Conocer las costumbres de la población en la que vamos a trabajar, ¿no? Y sobre todo el respeto, ¿no? Tampoco no podemos de repente decirle, oye, esto está mal o cambie esto, ¿no? Sobre todo el respeto es muy importante. También lo mencionó Ivonne, creo, ¿no? Si hay algo que está mal de repente, que sabemos que podría ser perjudicial para la paciente, podemos llegar a un acuerdo de repente, ¿no? Trabajando en ello, dándole una base de educación, ¿no? Pero sobre todo negociar siempre, ¿no? Negociar y tener respeto siempre hacia las costumbres. Eso es lo que quería comentar. Gracias, Percy. Entonces, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Con esta primera pregunta, y vamos a permitir que, a ver, quien lo haya formulado pueda quizás dar una respuesta tentativa y de ahí pasamos a la discusión. Sobre cuál es la importancia de los estudios cualitativos en la generación de la evidencia científica. No sé si alguien quisiera contar algo aquí. ¿Puedo
Sí, chicos, no se peleen. Sí, podría comenzar tal vez. Respecto a los estudios cualitativos, estos estudios se caracterizan porque no tienen una estructura tan rígida como los otros tipos de estudios. Es decir, cuando le haces una pregunta, no solamente puede responder sí o no, o está encasillado en una alternativa. Siendo así que los participantes pueden extenderse y dar una explicación. Y esta información extra que nos van a dar, en esta información nosotros podemos encontrar, por ejemplo, otras variables que intervienen en un problema que vamos a estudiar. Es así que estos tipos de estudios podrían ser como antecedentes para, como base para otros estudios, ya que nos aportarían información extra que muchas veces otros tipos de estudios no se les puede encontrar. Gracias, Ivonne. Por ahí creo que Jenny. Sí, solo para agregar, bueno, a lo que manifestó Ivonne, es cierto, en estudios ya cualitativos, como hemos podido estudiar, ya creo que es la segunda o tercera, te da un poquito más de información extra o puedes estudiarlo un poquito más a fondo, un tema que quizás en estudios cuantitativos no solo puedes obtener un sí o no u otras alternativas. En cambio, en estudios cualitativos, tú puedes estudiar tal cual lo manifiestan la población objetivo de ese estudio. Entonces, ahí creo yo la importancia que podemos obtener de estos estudios, ya que nos dice tal cual lo manifiesta. Entonces, de ahí, de esos términos que utiliza la comunidad, podemos llegar a una conclusión más en nuestro estudio. Entonces, ahí básicamente creo yo que es la importancia y que a veces esos estudios, como vemos, se dan en pocas población, no es mucha diferencia quizás de un cuantitativo, pero se busca de que estas narraciones o lo que nos responden sean tal cual ellos lo manifiestan, tal cual ellos lo viven. Entonces, ahí creo que la importancia que podemos obtener de estos estudios. ¿Alguien quisiera acotar algo más? Yo recuerdo que también en discusión, justo cuando Jenny comparaba los antecedentes, mencionaban que en otros estudios, que creo que era en la población mapache, habían considerado establecer, era un estudio muy similar en cuanto a percepciones y creencias de las mujeres, y decían que podían considerar estas ideas y creencias para poder adaptarlos a otros nuevos modelos de atención en salud. Entonces, quizás por ahí estaría el nexo también para poder, para que nos sirvan esos estudios como evidencia científica y que se puedan adaptar a nuevas políticas, ¿no? A nuevos cambios. Sí, bueno, como hemos podido ver ya también en sesiones anteriores, pues este tipo de estudios cualitativos, en realidad, como dijo Jennifer, no interesa mucho la cantidad de muestra, ¿no? Porque acá no se busca que, digamos, sea representativo, ¿no? Sino que acá lo que se busca es profundizar en la información a recopilar, ¿no? Y buscar esas explicaciones, ¿no? Esos datos de los porqués, ¿no? Las razones por las que ocurre determinado fenómeno, ¿no? Dentro de una realidad. Y lo interesante, bueno, algunos autores pues indican como un nivel de evidencia básico, ¿no? Inicial, ¿no? De estudios exploratorios. Sin embargo, yo pienso que la riqueza de estos estudios está pues justamente en ir más allá, ¿no? De lo que los números nos pueden mostrar y tratar de explicar, ¿no? De fundamentar en los por qué sucede determinada fenómeno o por qué estamos en algún indicador bajo y pues a partir de ahí, como dijo Dejan, también ver la estrategia de cómo poder hacer modificaciones y implementar planes, estrategias, ¿no? Para solucionar, ¿no?
determinados problemas de la localidad. Pasamos a la siguiente pregunta, si es que alguien quisiera contar algo último. A la pregunta 2. Bien, entonces ¿consideras que los profesionales de la salud del área están realizando un buen trabajo frente a las creencias y costumbres que hay en este distrito de Huancas? Creo quizás ya puede ser una posible respuesta, ya que ya se está realizando un estudio. Entonces si alguien o alguien profesional optó por querer conocer realmente estas costumbres, entonces creo que ese es el primer paso para poder realizar un buen trabajo en este distrito. Entonces, el primer paso yo creo que ya está, ya estamos conociendo, estamos teniendo en cuenta sus creencias y sus costumbres. Entonces, ya en los resultados de este artículo y en la publicación de este artículo ya se podría o ver o el siguiente profesional que va a este distrito, poder evaluar en sí o conocer un poquito más ya de las costumbres. Entonces, creo que el primer paso ya está, ya realizándose un estudio referente a sus costumbres. Yo, sí, ¿no? Se está realizando un estudio de base, pero también mencionan, por ejemplo, leí en un testimonio de un participante que decía que hablaba sobre el sulfato de hierro. No recuerdo bien qué era lo que le causaba, pero decía que no tome eso. Me parece que era dolor de cabeza y eso, ¿no? Pero en base a este estudio, creo, considerarían qué acciones tomar frente a las creencias y costumbres que esta población tiene muy arraigada, ¿no? Y mejorar en cuanto a los cuidados, signos de alarma que aún consideran ellos que deberían hacer y cosas así. Sí, bueno, para poder ver, pues, quizá tendríamos que ver cómo están algunos indicadores de la salud materna perinatal, ¿no? Dentro del área para ver, pues, ¿no? Qué es lo que está sucediendo, ¿no? Para complementar un poco, ¿no? Y bueno, no sé si ustedes me permiten poder presentar algunos datos que están dentro de la CIS de la región de Amazonas. Sí, usted adelante. Ya dejé de compartir. Okay. Para complementar un poco, ¿no? Porque lo ideal, pues, de los estudios, si tienen una parte cualitativa y una parte cuantitativa, tener un enfoque mixto nos da una visión mucho mejor, ¿no? De lo que sucede, ¿no? Entonces, bueno, no sé si están viendo mi pantalla. Sí, Sí. Ya. Entonces, este es el ACIS, el análisis de la situación de salud de Amazonas, que ha considerado datos de, por ejemplo, en esta gráfica, la cobertura de gestantes controladas, ¿no? Llamándose controladas, pues, aquellas que tienen 6 controles mínimo de este quinquenio 2011-2015. Y en esta gráfica, pues, ahí vemos en la tendencia azul son los datos según la ENDES. La tendencia en rojo están los datos, perdón, en el azul está a nivel nacional, ¿no? De todo el Perú, según la ENDES. En el rojo a nivel de solamente Amazonas. Y en el verde está de los datos extraídos del GIS, ¿no? De lo que reportan los establecimientos de salud de esa región, de los profesionales cuando basean sus actividades, sus atenciones diarias que realizan, ¿no? Entonces ahí vemos que hay una cobertura de control prenatal
¿no? Digamos, según el GIS de los profesionales de Amazonas, la cobertura del control prenatal de una gestante controlada con 6 controles está alrededor del 53%, ¿no? O sea, es una cobertura baja, ¿no? Pero, sin embargo, si vemos a nivel de Lendes, ¿no? Según Amazonas, para la región está en 80 y casi 81%, ¿no? O sea, hay una gran diferencia porcentual aquí, ¿no? Probablemente se deba a que estos datos de acá, o sea, la data del GIS no se está haciendo de manera correcta, ¿no? Esta estadística recogida de los establecimientos, quizá haya muchos problemas ahí, no sé si hayan problemas de digitación, o tal vez cuando son zonas muy alejadas que no tienen buena conectividad al internet, por ejemplo, y dificulta también la llegada de los datos a tiempo, ¿no? El entregar la información. Entonces, si nos guiamos desde la ENDES, pues igual estaría en un 81%, pero el promedio a nivel nacional es mucho mayor, ¿no? Eso en cuanto a cobertura de atención prenatal o gestante controlada, ¿no? Después, acá hay el control o la cobertura según provincias dentro de la región Amazonas. Y si hablamos del lugar de Huancas, que se encuentra ubicado en Chachapoyas, estaríamos acá, ¿no? Ubicados acá. Entonces, más o menos un 43% para el año 2015 de cobertura de atención prenatal, ¿no? O sea, es un número realmente muy bajo, ¿no? Luego, ¿qué más tenemos por acá? Parto institucional, ¿no? En Amazonas, igual, ¿no? Según el GIS, 61.7%, ¿no? Inclusive había un descenso, y según la ENDES es más, ¿no? Pero igual a nivel nacional estamos en casi 92%, ¿no? De parto institucional, ¿no? Entonces, a pesar de la diferencia, igual es bajo, ¿no? No se llega a coberturar siquiera el 80% como mínimo, ¿no? De atención de parto institucional, ¿no? Luego, no sé si tenemos algo más acá. Según provincias, bueno, Chachapoyas, si hablamos de provincias, acá, según esta estadística, en Chachapoyas es el que más, dentro de la región Amazonas, es de los que más tienen cobertura de parto institucional, ¿no? Un poco contradictorio con lo anterior, ¿no? Y en planificación familiar, bueno, si hablamos un poquito más de esto, en parejas protegidas la cobertura de métodos anticonceptivos de un 63.6%, que ha ido aumentando, ¿no? Pero aún es bajo, ¿no? 63.6%. Y aquí, según provincias, a nivel de Chachapoyas está en un 58%, ¿no? Para el año 2015. También está, ¿no? Aumentado, pero está bajo, ¿no? Y por acá, esta es la mortalidad general. Vamos a ver si está el de mortalidad materna. Estos son de muertes fetales y muertes neonatales. En total, en el anteparto, un 44.25% de muertes fetales, intraparto casi el 11%, ¿no? Haciendo un total de 55%, ¿no? De muertes fetales. Y muerte neonatal, ahí donde hay más es aquí, ¿no? En los primeros 7 días de nacido, ¿no? Las muertes neonatales, 20.69%. Y bueno, acá, a nivel de muertes, número de muertes perinatales y neonatales, según distritos, de todo Amazonas, nada más, viste todos los distritos de Amazonas, Chachapoyas ocupa el 4º lugar, ¿no? 66 muertes perinatales, neonatales en estos años, ¿no? 2010-2015. Entonces, eso para darnos una idea de cómo están los indicadores en Amazonas, ¿no? Que no sé a ustedes qué les parece, si eso se correlaciona un poco con lo que hemos visto en el análisis cualitativo del artículo. Es decir, cómo
cómo ustedes lo ven o lo relacionan con lo que hemos visto, ¿no? Del artículo. No sé qué les parece. Bueno, después de la lectura del artículo, yo, bueno, según mi interpretación, es que es bastante arraigado todavía en la participación de la partera. También nos menciona al esposo también, ¿no? Como que participa en la atención del parto. Solo nos menciona que recurren al personal de salud de repente cuando hay mayores complicaciones, ¿no? Durante la atención del parto de repente, pero por lo que entiendo, todavía se mantiene bastante el parto no institucionalizado, como se dice, ¿no? En esta zona. Y de repente habría que analizar también otros factores, ¿no? Como la cantidad de personal por la población o el factor geográfico de repente, ¿no? La localización de la posta, con los centros poblados, la distancia, y hay muchos factores que influyen también, ¿no? Entonces, ese es el pequeño análisis que llego a hacer, ¿no? Como factores que podrían influir también en esta problemática. Así es, ¿no? Como mencionas, Percy, bueno, puede haber déficit de personal, ¿no? Y todos los indicadores que están relacionados con la calidad del servicio, ¿no? La calidad de atención, ¿no? Entonces, y también, ¿no? Si estas creencias están muy arraigadas dentro de la comunidad, ¿no? Probablemente para, pues, hay que hacer un trabajo muy intenso acá, ¿no? Para poder llegar a la población, ¿no? Llegar a cada uno de los miembros de la comunidad y poder tratar de ver la manera como complementar, ¿no? La medicina, los cuidados que ellos tienen, ¿no? Con lo que nosotros podemos ofrecer, ¿no? Para mejorar esa atención, ¿no? Y lograr mejorar también esos indicadores, ¿no? Bien, gracias Percy, gracias Ucetra. Entonces, vamos a continuar con la ronda de preguntas. Bien, la pregunta número 3 nos dice, ¿cómo influye la modernidad en los modelos de atención tradicional? ¿Se puede ver? Bueno, con respecto a esta pregunta, al momento de plantearla, yo me pongo a pensar, ¿no? De repente, más que nada en la parte de la adecuación cultural a la que los establecimientos de salud tienen que adecuarse, ¿no? A la atención del parto como lo espera la población, ¿no? Por ejemplo, como se mencionó dentro de la lectura de la presentación, de repente ¿cómo se dice esto? Los pellejitos, ¿no? Que se utilizan o las cuerdas, ¿no? Adaptarlo a los establecimientos de salud, ¿no? Llevarlo de repente a las postas, ¿no? ¿Para qué? Para que la población se sienta más familiarizado con su realidad cultural, ¿no? Y no perdamos estas pacientes de repente que vayan a atenderse en otros lugares, ¿no? Para tenerla con un mejor cuidado de repente, ¿no? Para asegurar su salud, sobre todo. Entonces, desde mi enfoque, lo que yo veo, ¿no? Es que, por ejemplo, si llevamos de repente aparatos, el mismo monitor, el sonido del monitor, no sé si lo han escuchado. Bueno, a mi parecer es un poco molestoso, ¿no? Es importante, sí, tenerlo de repente en la atención, ¿no? Pero alguien que no está acostumbrado a estos sonidos,
podría ser podría espantarlos, por así decirlo, ¿no? Entonces, más que nada, quería enfocarlo por esa parte, ¿no? De la adecuación cultural. Entonces, si alguien más tuviera algo que complementar, de repente, o opinar. Bueno, referente creo que a esta pregunta también me pongo a pensar de que tanto esto es de ambas partes, creo que una medicina científica se basa o nació quizás de una medicina tradicional, ya que esas costumbres o creencias que pueden tener la comunidad se dan porque ya ha pasado, ha ocurrido. Quizás ellos se sienten mejor con un parto vertical y está demostrado de que es mejor o mejor el trabajo de parto. Entonces, creo que se podría o tendríamos que adecuarnos tanto en ambas partes y no solo en imponer una medicina moderna, sino también conocer esta medicina tradicional y quizás dialogarlo y entrar en un consenso, ¿sí? Porque realmente, o creo yo, que esa medicina tradicional ha servido a nuestros padres, a nuestros abuelos. Entonces, es por ello que deberíamos estudiar un poquito más a fondo, porque también se ve que está no tan estudiado o no sabemos realmente si, como ya lo manifestaron nuestras compañeras, en qué dosis funciona tal el orégano u otras plantas. Entonces, creo que va en ambas partes. Eso es lo que yo puedo interpretar realmente con esta pregunta. Bien, la última pregunta se relaciona mucho con lo último comentado. Dice, ¿hasta qué grado se podrán complementar o se están complementando estas creencias y costumbres sobre la atención del embarazo, parto y puerperio en nuestro país? ¿Resultaría beneficioso o dañino para la salud? Bueno, esta pregunta la hice pensando en cómo al momento del parto en las zonas rurales, pues los establecimientos de salud ahora se están adecuando para el parto vertical, como mencionaron también en el artículo, usando pellejos de cordero, porque también se cree que la sangre no tiene que tocar el piso, porque después podría resultar en algo dañino. También, por ejemplo, antes los centros de salud antes eran pintados solamente de blanco, las camas con sábanas blancas, entonces se creía que eh, solamente cuando se tapaba de blanco era cuando las personas habían fallecido. Entonces todo esto se adecuó, ahora hay frazadas, hay mantas, pellejos, está pintado de otro color los establecimientos. Entonces se ha visto que se han ido adecuando. Pero, ¿qué es lo que pasa mientras nos acercamos más a la capital, a los hospitales? En las sesiones de psicoprofilaxis se menciona que hay diferentes posiciones de parto, que es parto con acompañante, mencionan que el parto vertical, pero muchas veces cuando llega la hora del parto, las pacientes acuden a los hospitales, pues no tienen la opción de practicar el parto vertical, solamente queda en la teoría. Entonces, a esto venía la pregunta que había realizado. Si bien es cierto que se están complementando, pero aún todavía falta terminar de complementar porque sabemos que en Lima hay muchas migraciones y que la mujer es libre pues de elegir la posición para el parto. Pero muchas veces no se cuentan no está adecuado los establecimientos de salud. Sobre si resultaría beneficioso o dañino para la salud, pues eso va a depender si las prácticas o las creencias que las personas tienen, si no afectan a la salud ni de la mamá ni de la bebé, y al contrario, aportan tranquilidad a la mujer, estaría bien implementarlos.
y sobre todo si encontramos alguna práctica que podría ser dañino para la salud, como mencionó Percy, llegar a un acuerdo, no tanto imponernos, sino llegar a un mutuo acuerdo. Porque al final lo que buscamos es que la paciente no se siente cohibida y llegue a realizar las prácticas que beneficien a su salud. Eso es todo. Gracias, Ivonne. No sé si alguien más quisiera acotar algo. Esta es la última pregunta. Es muy cierto lo que dice Ivonne, que en la teoría se dice una cosa o está establecido o en cuanto a las posiciones de parto, por ejemplo, pero en la realidad, como lo mencionó, al menos en la zona urbana, donde todavía existen personas que mantienen sus culturas de alguna u otra manera, pues no tienen esa libertad para poder hacerlo en un momento tan importante como es el momento del parto, ¿no? Entonces, por ahí que también hay una limitación en cuanto a la adaptación de las instituciones que pues eso tiene que ver, creo que con un tema ya de infraestructura, pero más allá de todo eso, pues se podría rescatar que el apoyo de la obstetra o del personal, el profesional de salud que en ese momento esté con ella y el acompañamiento para hacerlo entender, ¿no? Que pues que sí se va a tomar en cuenta sus opiniones y todo, pero dialogando vamos a ver que no, hay cosas que no se van a poder lograr, pero hay cosas que en los que ella sí podría decidir en ese momento. Yo quería acotar algo. Yo creo que no vamos a saber qué es beneficioso o dañino para la salud mientras nos seguimos basando en ideas colonialistas, eurocentristas, que no están diseñadas para la cultura en la que nosotros vivimos. Creo que esto hace un llamado a la necesidad de la producción de evidencia científica de nuestra realidad nacional. Dijimos en la primera pregunta que las investigaciones cualitativas no tienen una rigurosidad científica como lo tienen las cuantitativas y no nos permiten medir de manera real, más allá de la experiencia de las personas, qué tanto beneficia una práctica o no. Entonces necesitamos, en mi opinión, considero que necesitamos mayor cantidad de volumen y obviamente producción en significancia en cuanto a lo que es obstetricia intercultural, que nos pueda ayudar a tomar mejores decisiones. Obviamente que eso tiene que ir de la mano con una implementación de la mejora de la norma técnica para la atención del parto, ya que mucho de lo que está escrito en esta norma no se sigue a la norma general de la OMS y tampoco utiliza un sistema de gradación, por ejemplo, como lo que es GRADE, para poder decir qué tan evidente en base a nuestra realidad esa práctica realmente nos sirve o no, porque si no tenemos una ciencia que sea adaptada a nuestra cultura, siempre vamos a vivir de los estudios de mujeres que fueron hechas, de mujeres que miden 1,90 m, son blancas y tienen un estatus socioeconómico mucho mejor que el que nosotros podemos tener. Entonces, esta adaptación es la única que yo creo que nos podría dar esta sensación si realmente va a dar un beneficio o no en cuanto a lo que podemos hacer para mejorar la salud de las mujeres. No sé si alguien más quisiera acotar algo. De hecho, algo que quizás Patricia también mencionaba es que cuando al menos hizo la búsqueda bibliográfica, no hay muchos estudios que nos permitan visualizar, o al menos, y la mayoría de estudios son cualitativos si se tratara de experiencias o percepciones en cuanto a eso. O sea, no hay, digamos, un estudio más observacional donde se intervenga con la población para saber qué tan efectivo fue una intervención.
para poder adaptar estas prácticas. Entonces, como ella mencionaba, no hay tanta evidencia científica que nos permita tomar en cuenta quizás estas prácticas, ¿no? Y que resulten en realidad, que resultaron o no resultaron beneficiosas. ¿Alguien más quisiera decir algo? Sí, bueno, en realidad sí falta pues mucha evidencia, ¿no? Sobre este tema de interculturalidad acá en nuestro medio. Bueno, hay algo interesante por ejemplo, en la Universidad Católica tiene dentro de estudios generales en su Facultad de Letras un programa donde hablan todo acerca de interculturalidad, ¿no? Entonces, justamente para una de las clases de pregrado estábamos viendo este tema de interculturalidad en salud y revisaba un material acerca estaba el profesor Fidel Tubino, que es catedrático de la Universidad Católica, trataba de explicar un poco acerca de la interculturalidad, ¿no? Y él dice que con un grupo de estudiantes fueron a hacer digamos, como un experimento social, ¿no? Ellos que son de la Facultad de Letras. Entonces se fueron al mercado de la Parada y alrededores y fueron pues muy tempranito de madrugada, ¿no? Para ver y empezaron a observar qué es lo que pasaba, ¿no? En el ambiente, ¿no? Entonces ahí observaron que en ese momento todo el mundo hablaba en quechua, ¿no? La radio transmitía, la emisora, hablaban todo en quechua, ¿no? Entonces ellos no podían casi entender nada de lo que decían, ¿no? Porque todo el mundo se comunicaba en un código diferente, ¿no? Pero observaban entre todos mucha cordialidad, mucha camaradería, ¿no? Pero no podían entender lo que decían, ¿no? A medida que iba aclarando la mañana, ¿no? Que iba amaneciendo y que iba saliendo la luz, empezaron a cambiar, ¿no? Las emisoras empezaban, ya no transmitían en quechua, sino empezaban a transmitir en castellano, ¿no? La gente también empezaba a hablar castellano, ¿no? Como si en unos minutos, en unas horas, la realidad cambiaba, pero eran las mismas personas, ¿no? Entonces, el profesor Tubino dice de que la interculturalidad, bueno, está influenciada mucho por relaciones de poder, ¿no? Dentro de la sociedad, ¿no? Donde hay, digamos, culturas visibles, que son las culturas hegemónicas, que son las que, digamos, tratan de dominar a las demás, y culturas invisibles, que son aquellas que, pues, se tratan o quedan ocultas, ¿no? Ante estas culturas hegemónicas, ¿no? Entonces, mencionaba también, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? Si hay una persona que sabe hablar quechua y frente a la sociedad se siente estigmatizada, ¿no? O avergonzada de sus orígenes, pues trata de ocultar esto, ¿no? Si le preguntas, ¿sabes hablar? No, te dice, ¿no? Porque hay justamente estas relaciones de poder, ¿no? Esta asimetría entre las culturas, ¿no? Entonces es algo muy, muy interesante que, por supuesto, esto también influye dentro de la salud de las personas, ¿no? Esta asimetría de poder pues también se ve reflejada en lo que nosotros podemos ver dentro de la interculturalidad en salud, ¿no? Entonces, y justamente la interculturalidad pasa por que haya como mencionaron bien ustedes, un diálogo, ¿no? Entre las diversas culturas o formas de pensamiento, ¿no? Costumbres, ¿no? Que se tengan que alinear, ¿no? Y no es que una sea mejor que la otra, sino que cada una tiene sus particularidades, ¿no? Y entender eso, y nosotros también pues poder ser parte para poder ayudar a ese cambio, ¿no? Y no ver pues que digamos que la medicina moderna o tecnocrática es mejor que la medicina alternativa o tradicional, ¿no? Sino que ambas pueden convivir dentro de cada una su espacio, ¿no? Y se pueden asociar para buscar el mejor beneficio, ¿no? Eso es lo que quería comentar.
Bien, entonces ya vamos a ir finalizando. Si alguien más quisiera acotar algo a manera de conclusión o si queda alguna pregunta más acerca de este artículo que se ha revisado. Jennifer. Bueno, sí, quizás como cierre en sí o como conclusión de este artículo que hemos podido estudiar es uno cualitativo en el cual se basó, pudimos conocer un poquito más de las creencias o costumbres de esta localidad de Huancas, pero que, como bien lo dicen, es un estudio nada más y quizás faltarían conocer un poco más o de diversas zonas y quizás compararlo o evaluar o estudiar un poquito si el profesional de salud cómo llegó a entender, si hubo un contacto, si hubo esta adaptación. Quizás estudios así, bueno, no he podido ver todavía, pero quizás ya hay un primer estudio del conocimiento de esas creencias, entonces quizás un estudio más referente a si hubo esta adaptación con el profesional de la salud, si realmente puede haber este diálogo, o se puede adaptar una medicina tradicional con una medicina moderna, quizás ahí podría ser conocer un poquito más o ampliar o investigar referente a ello. Entonces, ya los temas están, creo yo, ya hemos podido conocer un poquito más de esto, entonces, bueno, solamente ya como conclusión es poder adaptarnos, conocer, adaptarnos y quizás también, y bueno, respetarlo. Eso sería todo. Gracias. Bien, entonces vamos a dar cierre a la sesión. Si no hubiera alguna acotación más. Gracias, Jennifer. Ivonne. Voy a empezar a tomar la foto respectiva. Ya, a ver. Ay. Disculpen. Ya. No sé si he tomado una foto con todos, pero no sé si alguien podría tomar una foto con el PPT también y lo enviamos al grupo. Chicos. A ver, acá creo que puedo hacer una captura de pantalla. Gracias, etcétera. Listo. Bien, chicos, entonces estamos despedidos de esta manera. Voy a dejar a detener la grabación. Y bueno, agradecemos a Marta, nos ha acompañado hasta esta hora. Si bien es cierto, no había ninguna otra pregunta, pero de todas maneras creo que se ha discutido